Bueno, hago este vídeo así un poco de manera improvisada porque resulta que somos más de 10.000 ya en este canal. Sois más de 10.000 suscriptores y no me lo esperaba en absoluto. De hecho, me ha llegado por sorpresa y acabo de ver las estadísticas y bueno, me he quedado bastante sorprendida. Ya pasamos bastante los 10.000, así que muchísimas gracias a todos, a los nuevos suscriptores, a los que lleváis desde el principio, a los que comentáis nada más que subo un vídeo, a los que estáis ahí para verlo, a los que tenéis la campanita dada, a los que no la tenéis, pero dadla, por favor. Y bueno, no sé qué más decir. Quería haber hecho algún vídeo especial, pero la verdad es que estoy un poco sin ideas, así que subo esto de manera improvisada. Así que bueno, yo qué sé, se me había ocurrido que, como en muchos comentarios me estáis pidiendo recomendaciones de libros, sobre todo de libros relacionados con mitología, porque es un tema en el que cuesta un poquito encontrar información bien encontrada, ¿vale? Pues bueno, pues voy a hacer eso, os voy a recomendar algunos de los libros que yo tengo por casa y que me han resultado útiles. No me voy a centrar solamente en una mitología, voy a ir por varias, ya que sobre todo podéis encontrar muy fácilmente a lo mejor libros relacionados con mitología griega, mitología greco-romana, pero resulta más difícil encontrar alguna otra. Tampoco me voy a meter en mitologías muy raras, pero bueno, algunas que son más populares, pero resulta encontrar material pues un poco más difícil. Así que bueno, pues voy con ello. Antes de nada, aclarar que este vídeo no está patrocinado, a mí no me están pagando absolutamente nada por recomendar estos libros y lo hago por iniciativa propia y porque los he leído y me parecen útiles. Bueno, el primero que voy a recomendar es de Anne Catherine, de la editorial Akal. Se llama Los viajes de Ulises. Es un libro más planteado para adolescentes o incluso niños, pero también resulta muy útil para adultos. ¿Por qué digo que realmente está más orientado para gente joven, para adolescentes o estudiantes en general? Bueno, porque el libro está seccionado en pequeñas historias, en capítulos en los que después te encuentras algunos juegos interactivos que te ayudan a asimilar o comprender lo que has leído. Es un libro muy fácil de leer, tiene una letra bastante grande para que no se haga más peñazo para esa gente que se resiste. Los juegos son muy facilitos, pero bueno, te ayudan eso, a estar más entretenido y la verdad es que se asimilan bastante bien. Vienen curiosidades y vienen algunas notas o curiosidades pues, metido entre capítulo y capítulo. Por ejemplo, en este libro en concreto te sueles encontrar alguna página dedicada a hacer una ficha con las características de los dioses griegos. Esto resulta muy fácil y entretenido para conocerte un poquito el panteón básico, porque tampoco se meten en dioses especiales, y te los introducen de manera que cuando vas a leer el capítulo pues te conoces un poco quién es ese dios, en caso de que aparezca, o si no, pues bueno, te lo meten ahí porque nunca está de más saberlo. Como digo, es muy fácil de leer y de asimilar, porque está planteado para aprender básicamente. De esta misma autora, en el mismo formato de la misma editorial, con el mismo planteamiento, también puedo recomendar el libro de Rómulo y Remo. No he leído otros que estoy viendo que están publicados, pero que si siguen el mismo patrón van a ser muy útiles. Por ejemplo, estoy viendo que existe un libro sobre Agamenón y la guerra de Troya, Teseo el Minotauro, de Apolo a Zeus, la venganza de los dioses, uno sobre Edipo, o incluso otro sobre los trabajos de Hércules. Que por cierto, hace poco hice un vídeo sobre eso, precisamente sobre los trabajos de Hércules, así que si le queréis echar un vistazo, os dejo el enlace en la descripción. Siguiendo un poco con la onda griega y metiéndonos un poco en lo romano, voy con un libro que es más petardo. No voy a negarlo, es bastante más denso y complicado. Esto ya es más literatura pesada, vamos a dejarlo ahí. Es un libro bastante antiguo, el que tengo yo es del 73, la edición precisamente es del 73, así que me cuesta bastante leerlo. La letra es muy pequeñita y está lleno de texto, lleno, son todo hormiguitas. ¿Qué pasa? Pues que se hace pesado, porque está planteado de una manera bastante antigua, vamos a dejarlo ahí. Si nos interesa demasiado el tema y no os gusta especialmente leer, este libro no os lo recomiendo nada. Pero bueno,
De todas formas, a mí me gusta bastante. El autor es Indro Montanelli y se llama Historia de los griegos / Historia de Roma. La edición que tengo yo es de El Arca de Papel y vete tú a saber si esto sigue, porque aquí pone que costaba 100 pesetas. No se recomienda exclusivamente en mitología, de hecho, como dice el título, se basa en la historia de los griegos y la historia de Roma, en la que por supuesto entra ese reducto de mitología, porque es parte de la historia de ambas culturas antiguas. Lo que puedo decir a favor es que a pesar de ser muy denso, muy pesado y un cúmulo de información, porque no hay frases de relleno en este libro, es que sí que está escrito de una manera bastante irónica o sarcástica, en la que introduce de alguna manera un poco de humor y hace que, bueno, pues sea un poco más relajado. Aún así, es literatura muy pesada. Aunque no llega a ser un libro de historia de estos coñazos que nos encontramos por la vida y que no hay quien se lo trague. Eso también es verdad. Voy a cambiar ahora brevemente de cultura y de mitología. Luego volveré a la mitología griega, pero ahora quiero ir a la mitología celta y nórdica. Este es un libro más bien pequeñito, de bolsillo, de Alessandra Bartolotti. La editorial es Swin. Este libro yo me lo compré básicamente por Amazon, cotilleando un poco, y dije, bueno, no estaba mal de precio. Si no me equivoco eran menos de 10 euros y es un tema bastante más difícil de encontrar, sobre todo el tema de la mitología celta. La mitología nórdica ahora mismo se ha puesto un poco más de moda con las películas de Thor y todas esas cosas, y resulta un poco más fácil encontrar pues información al respecto, sobre todo impresa. De hecho, luego os voy a recomendar un libro concretamente sobre mitología nórdica. Pero bueno, me encontré este combo y dije, vamos a probar, que no pasa nada. El libro no está mal planteado, ¿vale? Primero nos introduce la mitología celta, ya que algunas cosas tienen en común con la mitología nórdica, sobre todo por cercanía y demás, bueno, ya sabéis, aunque no tienen nada que ver, pero ahí queda la cosa. Y nos va introduciendo un poco a la cultura antigua de los celtas y hace un repaso básico sobre héroes, tradiciones, algún rito, y pasa a los dioses. Habla también un poco del misticismo y demás, pero bueno, tampoco está muy completo. Como digo, sirve pues una guía muy básica de introducción. Hay cosas en las que se puede diferir de alguna manera, pero como guía para empezar me parece bastante correcto. Lo que dedica a la mitología celta es más o menos la mitad del libro, un poco menos, ¿vale? Bastante menos. Luego empieza con la mitología y mitos nórdicos. Aquí se salta un poco directamente la parte de historia, cuenta un poquito muy breve, pero salta ya directamente a los dioses, mitos, y no cuenta demasiado sobre criaturas ni nada por el estilo. Se centra más en los dioses. Luego pasa al panteón germánico para diferenciar un poco, y luego pasa a los mitos eslavos. Así que nos representa un poco diferentes ramas de la mitología nórdica. Porque en muchos libros sí que es verdad que lo mezclan y acaba uno haciéndose un lío en la cabeza. El problema que encuentro de este libro es que básicamente te meten pues más de un tercio del libro a modo de diccionario básico de personajes, y no está mal, pero no te diferencian si es de una mitología o de otra. Para mi gusto deberían haber hecho una diferenciación y no ponerlo simplemente en orden alfabético y ya está. No cuesta nada hacer una separación para que no termines liándote. Es cierto que si te has leído el libro y tal, pues sí, vas a diferenciar sobre qué personajes de cada mitología, pero es un detalle que no costaba nada a la hora de realizar la edición. Como digo, lo recomiendo como guía muy básica para gente que quiera introducirse un poco más en estas mitologías. Si ya tenéis conocimientos, podéis saltar totalmente este libro y tirarlo a la basura. Pero para mí me parece útil en ese aspecto. Estoy viendo también que entre otras publicaciones que hay uno sobre mitología griega y romana, una enciclopedia sobre los mitos y una enciclopedia sobre símbolos, por si os interesa.
El siguiente libro ya me gusta bastante más. Se centra exclusivamente en los vikingos, en la cultura y la mitología. En el tema de historia de los pueblos tampoco se centra demasiado y pasa directamente a esa parte de mitología, que es lo que os estoy recomendando hoy. Es un libro escrito por John Grant, aunque en la cubierta no ponen al pobre hombre como autor. Ponen directamente que es de la editorial Evergreen. Bueno, pues ya os digo yo que es de este señor. Para empezar vemos que es una portada bastante más colorida, un libro más amplio, en formato grande, nada de bolsillo, y que incluye ilustraciones, cosa que en los otros se echa un poco más en falta. Es cierto que en el que os acabo de comentar, de mitología celta y nórdica, meten alguna ilustración y alguna foto, pero están en blanco y negro, son bastante pequeñas y se ven bastante mal. No os vais a hacer mucha idea. En el libro que os recomiendo ahora mismo, sí que tiene unas ilustraciones mucho más cuidadas. De hecho, hay páginas dedicadas exclusivamente a fotografías o dibujos para ilustrarlo, y me parece mucho más entretenido. Está organizado de una manera en la que es un poco diccionario, ¿vale? De esos personajes mitológicos. Te cuenta también mitos sobre dioses, valquirias y héroes más separado y sobre el Ragnarok. Vamos, lo básico sobre la mitología nórdica. Lo que sí que hace es diferenciar los personajes en categorías. No te mete todos a pitote por orden alfabético, sino que te pone, pues bueno, vamos a hablar primero de diosas y dioses, luego de gigantes, luego de enanos, criaturas. Te lo secciona de una manera mucho más fácil de asimilar. Sobre todo lo recomiendo por el tema de las ilustraciones, ¿vale? Están bastante bien planteadas y vienen bastantes, cosa que es de agradecer. También me lo pillé en Amazon, no me acuerdo del precio, pero recuerdo que era bastante barato. Imagino que no pasaba los 10 euros, porque estos libros me salían como oferta especial, eso sí que me acuerdo. Y como recomendaciones que me salen aquí en el mismo libro y que yo no he leído y no puedo recomendar, me salen de la misma colección los celtas, los romanos y los griegos. Viendo el planteamiento de este libro, probablemente los termine comprando. Pero yo, por ahora, no os puedo decir qué tal están porque no los he leído. Una cosa que quiero destacar sobre este libro en concreto es que hay algunas cosas mal traducidas. Hay unas erratas muy gordas. Y hay un problema con algunos personajes, y es que se hacen un lío y terminan juntándolo, ¿vale? Ponen, por ejemplo, la misma personalidad para un mismo nombre, cuando luego en el mismo anexo que incluyen en el final sí que lo diferencian. Así que, bueno, vamos a dejar en que esa parte está un poco mal organizada. Aún así, como guía para la introducción, me parece muy útil. No os recomiendo leer solamente un libro sobre el tema. O sea, no os quedéis con, por ejemplo, el de mitología celta y nórdica. Sí podéis tener los dos libros, porque ambos libros se complementan. La mitología tiene un problema muy gordo, y sobre todo en mitologías menos populares resulta difícil diferenciar algunas personalidades de dioses, porque ellos mismos tenían ahí un cacao y en cada región había unas cosas, y bueno, ya sabemos cómo es. ¿Qué ha pasado? Que con el paso del tiempo se ha perdido esa tradición, porque básicamente era oral. Entonces hay algunos mitos que se entrelazan entre ellos y ya no sabemos quién era el personaje. Hay algunos mitos que tienen varias versiones, los finales difieren totalmente. Entonces os recomiendo que si podéis leer varios libros sobre el tema, mucho mejor, porque si no, puede que no distingáis a los personajes, ni sepáis quién era la madre de quién, ni la hermana, ni si era la misma persona o era una vaca. Así de simple. Y aunque el vídeo se está quedando bastante largo, por cierto, no voy a editar, así que va a quedar un vídeo menos apañado que otras veces, aunque generalmente tampoco edito mucho, no vamos a mentir. Os voy a recomendar un último libro. Este es el último que compré. Lo compré en el mismo museo de la Acrópolis en Grecia, en Atenas. Y creo que fueron unos 15 euros o 20, no me acuerdo. Pero bueno, sé que estaba inflado el precio porque es el sitio oficial, ya sabéis. Y por eso precisamente lo compré, porque qué mejor que allí para obtener una información más acertada, vamos. El autor es Ed
voy a decirlo mal, Exotique Acenon, no lo sé, S.A., o sea que debe ser una empresa. Está en español. Tenían el mismo libro en diferentes versiones, obviamente en diferentes idiomas. Ah, mira, tengo aquí el precio, fueron 10 euros. Pues no estaba tan hinchado, no. Había otras ediciones que eran más elaboradas y que sí que estaban más caras. Pero este en concreto, pues está bastante bien de precio para ser un sitio oficial. Ah, vale, viene la autora, perdón. Es Caterina Servi, que es arqueóloga. Hay más libros de esta edición en los que encontramos cocina griega o los Juegos Olímpicos. Me quedé obviamente con el que me interesaba, que era el de mitología griega. Viene bastante bien explicado, a modo de diccionario al principio, como la mayoría de libros que os he comentado, y hace un repaso sobre los dioses más básicos del panteón. No te creas tú que se mete en otros berenjenales. Luego nos habla de algunos héroes como Hércules o Teseo, incluso Jasón. Viene incluido con bastante detalle, narrado de una manera bastante entretenida y, como digo, con algunas ilustraciones o fotografías bastante bonitas. Son sacadas del propio museo, así que merecen bastante la pena. Incluso se ven que, por ejemplo, te ponen alguna foto de una ánfora y, cosa que yo agradezco personalmente, no han retocado para que esté perfecta, sino que se ven algunos quiebres que tiene de la restauración. A mí eso me parece bonito. No te muestran con ilustraciones modernas ni nada por el estilo, sino como lo hacían los propios griegos. Hay una pega muy gorda que encuentro en este libro, y es que la traducción parece hecha con Google Translator. Así de simple. Hay algunas palabras que no tienen absolutamente sentido en español. A ver, estoy siendo muy radical, ¿vale? Se puede leer bien. El problema es que hay algunos dioses básicos como Poseidón era Poseidón, que por ejemplo pone Poseido. Y no, ya está, no. Entonces es como que lo han traducido directamente del griego sin pensar en sé español, o no se han molestado en utilizar o emplear a alguien que les corrigiese esos asuntos. Aún así no entorpece exclusivamente la lectura. Te quedas un poco como ¿qué está pasando aquí? Pero sin más. Bastante más completo que el resto, muy ameno de leer y con mucha información. Si os podéis hacer con él, pues ya sabéis. Ah, mira, vienen aquí que 285 fotografías en color. Y muy buenas, en serio, insisto sobre todo en ese aspecto. Y ya está, se ha quedado un vídeo extremadamente largo para mi gusto, pero como estamos celebrando que somos 10.000 suscriptores, ya somos más de 10.000 en el canal, pues me permito este lujo. Espero que os haya gustado. Como digo, es algo sumamente especial porque no creo que repita este tipo de vídeos, aunque si os ha gustado, pues oye, me lo decís en los comentarios. Por cierto, aprovecho que este vídeo pues no tiene ninguna temática en concreto. Bueno, sí, pero no, ¿vale? O sea, me he dedicado a hablar de los libros, pero era básicamente para agradeceros que somos tantos suscriptores ya. Aprovecho para pediros que si tenéis algún deseo oculto, alguna petición para que haga algún vídeo en concreto, pues me lo dejéis en los comentarios. Porque hay muchos temas que se repiten, que procuro prestaros atención. Por ejemplo, sé que os gusta mucho la era victoriana y de hecho próximamente voy a dedicar un vídeo a los embarazos en la época victoriana porque me lo habéis pedido. Así que si queréis algo en concreto, porque claro, si me decís habla de la época eduardiana y no me decís un punto en concreto de esa época, pues puedo hablar, yo que sé, de los pasteles que se comían las mascotas de los señores en la época eduardiana, por ejemplo, que me lo acabo de inventar, ¿vale? Entonces, eso, que estoy divagando demasiado. Muchas gracias a todos por estar en el canal, a los que lleváis desde el principio, a los que os habéis incorporado hace poco. Espero que os guste el material, que lo sigáis disfrutando y nos vemos.